Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valor Agregado, este programa que tenemos aquí en Canal B para hablar de economía. Yo soy Harold Kieser y el día de hoy vamos a hablar de educación. Pero seguramente si siguen las noticias sabrán que educación es un mundo, es un tema bastante complejo y usualmente la gente está peleando por temas bastante concretos como los salarios de los profesores, las evaluaciones, la educación sexual, no sé, en fin, un montón de cosas bastante concretas que hay en el Congreso. Está bien que se peleen por eso. Pero hoy día vamos a hablar de algo mucho más concreto y que seguramente le interesarán a los que están en el negocio de los colegios. Que si trabajas en un colegio privado, el programa de hoy seguramente te va a interesar. Estamos hablando de los temas relacionados al marketing de un colegio privado. Y esto es muy complicado, más complicado que marketing común y corriente, porque estamos hablando no de un producto, no sé, de un zapato, de un lápiz, algo que lo compras y ya fue, ¿no? O hay muchas opciones. Sino que estamos hablando de un producto, un servicio, que es al que hoy en día, con las tecnologías que tenemos y con los conocimientos que hay en pedagogía, que no son los mismos que hace 20 años o 20, 30 años, es un servicio que se puede personalizar mucho para que el chico, el estudiante, tenga el mayor beneficio posible y esté lo más preparado posible para la vida moderna, que es muy compleja, ¿no? Antes tú ibas a un colegio y ese colegio tenía un método y ese método era, y si no te entraba en la cabeza, eras básicamente marginado, ¿no? Hoy en día se sabe mucho más sobre cómo incorporar o cómo maximizar ese servicio para que los chicos obtengan, le saquen el mayor jugo posible, ¿no? Entonces, es un asunto muy complejo porque tienes que personalizar el servicio por un lado, por el otro lado tienes que diferenciarte de los demás para poder ser un colegio que llame la atención, que los padres quieran participar. Y en fin, hay una serie de complicaciones que tiene la promoción en marketing de un colegio que hacen que alguien que se especialice en eso sea una persona que tenga que hacer mucha investigación, que esté leyendo mucho y que esté contrastando constantemente las cosas en el mundo real. Entonces, para hablar de eso, hoy día tenemos a José Romero, que es CEO de Edu Marketing y ha escrito un libro justamente sobre este tema y que aparentemente es el primero de otros que va a escribir, pero que tiene mucho que decir sobre todo este asunto. Bueno, entonces para hablar del tema estamos con José Romero, que es CEO de Edu Marketing y ha escrito un libro llamado Marketing Educativo para Colegios Privados. Lo he estado hojeando, parece bastante interesante, yo voy a tener tiempo para leerlo porque este es un tema que a mí también me interesa bastante. Yo he sido profesor de colegio pues alguna vez y he visto cómo funcionan por adentro, digamos, todas las decisiones que se toman a nivel administrativo. Y es un mundo, ¿no? Y mucha gente no lo entiende, ¿no? Eso se evidenció, por ejemplo, durante la pandemia, cuando decían ya que no cobren por tal cosa, y como si fueran por ley poder decidir sobre las decisiones internas de un colegio que termina siendo una empresa privada, ¿no es cierto? Afirmativo. Pero bueno, hablemos primero de tu background. ¿Tú qué has estudiado? Claro. ¿Tú eres marketero? ¿O? Sí, bueno, antes que nada agradecerte el espacio, Hans. Es bastante simbólico y bonito para mí estar aquí. Sí, bueno, yo soy de formación marketero, ¿no? Y comunicador. Durante varios años he estado muy metido en diferentes rubros, diferentes proyectos. Y llegó el 2016 donde me metí de lleno al tema educativo, ¿no? Empecé trabajando en educación superior y ahí nomás al año empecé a trabajar en colegios. Y entré a la vorágine, a toda esta filosofía educativa que tú tanto mencionas, que es poco comprendida a veces, pero tiene mucho propósito, ¿verdad? Hay un tema de sensibilidad de rubro tan importante en el país que necesitamos trabajar desde, creo, diferentes aristas. Y pues desde la mía, desde donde me toca, que es el marketing y las comunicaciones, estoy tratando de dar lo mejor de mí, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando, sirviendo en este rubro que se necesita tanto potenciar, ¿no? Okay. Y tú dices que has estado trabajando en el tema educativo, en universidades y colegios, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil de promover? Colegios, ¿Sí? definitivamente. Sí, porque sabes que creo que el público objetivo que tú ves en colegios no lo ves en ningún otro lado. Recuerda que estamos hablando de un público objetivo
bipartito, ¿no? Los estudiantes, tal cual, menores de edad, que tienes que darles el servicio educativo, pero también están involucrados, ¿quiénes? Los que pagan, los papás. Y no es un pago, digamos, frívolo, es el pago más emocional y rotundamente trascendental en la vida de las personas que más le interesan. Entonces, por eso es que, como te digo, Hans, yo he trabajado en diferentes rubros a lo largo de diferentes años, pero el rubro educativo con este público tan exigente es difícil de igualar ese nivel de exigencia, ¿no? Claro, porque al final, bueno, hay, en Gary Becker, por ejemplo, hablaba de que una de las 2 o 3 decisiones más difíciles que va a tomar una familia es primero comprar una casa, ¿Ya? ¿no? Y otra era a qué colegio meter a su hijo, ¿no? Claro. Hay, en el mundo hay muchos padres que ponen donde sea a sus hijos, pero en el Perú la educación está sobrevalorada. Sí. Quizás es algo bueno, ¿no? No es una palabra mala, pero está muy, muy valorada. Entonces, al final termina siendo una decisión muy, muy difícil. Claro. Entonces, ¿cómo puedes hacer marketing con un público que es tan minucioso, o sea, que está buscando exactamente lo que quiere para sus hijos? Claro. Es que ahí vaya mucho el tema de ser estratégico, ¿no? O sea, un poco a donde te lleva el libro es tratar de potenciar de manera interna todos tus procesos institucionales, tomando en cuenta también lo que es tu comunidad educativa. Cuando hablamos internamente de una comunidad educativa, de un colegio, estamos hablando no solo de los colaboradores, llámese también docentes, directores administrativos, sino también los estudiantes, también sus familias. O sea, involucrarlos a ellos dentro de tu filosofía hace que de alguna manera, bueno, en el libro se explica muy bien, ¿no? Técnica y operativamente, cómo esto va a influir también a la hora de que tú promociones tu marca, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una sinergia muy importante en trabajar de manera interna tus procesos para justamente poder ofrecer lo mejor a nivel de mercado. Recuerda, Hans, que tú no puedes vender algo que no eres, definitivamente, y eso lo sabe cualquier marketero en el mundo. Eso es un poco la idea que yo quiero llevar a los líderes educativos, sobre todo de colegios aquí en el país, ¿no? Que es una idea, sinceramente, un poquito polémica. Hay muchos líderes educativos que no están todavía abiertos a este tipo de filosofía que se puede decir innovadora o disruptiva. ¿Específicamente a qué te refieres? ¿A que los padres tomen decisiones dentro de No, a los líderes educativos. Cambiar ese chip de que educar no es solamente dar una clase o no es solamente, tú sabes, capacitar a mis docentes. Educar también involucra generar una experiencia a todas las familias. Yeah. A nivel holístico, o sea, una experiencia desde que las quieres captar hasta que ya son tus adeptos y tienes que estar con ellos y hacer una solvencia justa de los 11 años que van a estar contigo. No es algo fácil, como tú lo has dicho, o sea, es una decisión trascendental tanto para la familia como para ti como institución que necesita prometer eso, ¿no? Promete y cumplir. Claro, lo que pasa es que es más chamba, pues, ¿no? Antes tú ibas al colegio, Claro. lo que Leon Trachtenberg comenta que la educación era un zapato de la misma talla para todos. Entonces tú ibas al colegio y te tiraban el zapato en la cara y te lo pones, pero yo no soy esta talla. Igual te lo pones, no me importa. Claro. ¿No? Y ahora sabemos que los alumnos tienen distintos estilos de aprendizaje. Exacto. ¿No? Entonces ahora el profesor no solo tiene que preparar, que era lo que me pasaba a mí cuando trabajaba en un colegio. Yo no tengo que preparar una clase, tengo que preparar como 8 clases al mismo tiempo en paralelo, ¿no? Para distintos perfiles de alumnos. Es complicado. Es mucho más trabajo. Entonces, claro, el profesor estilo antiguo que está cómodo y no quiere mejorar y quiere hacer siempre lo mismo, al final termina siendo una decisión de conveniencia, claro, no adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que pasa, Hans, es que, a ver, y esto es lo que yo trato de involucrar en el libro es una filosofía que viene de mi experiencia internacional también. O sea, yo, si bien he trabajado mucho tiempo en Perú, en colegios, yo desde 2021, que vengo radicando en Estados Unidos, he visto también proyectos en países pioneros de esto, ¿no? No solamente el país americano, estoy hablando de países como España, como México, con sus propias problemáticas, viendo también cómo ellos competir en un mercado tan complejo. Entonces, el libro tiene ese punto de internacionalización también, o sea, te da una mirada un poquito más a vanguardia, digamos, de lo que pueda venir, porque en el país creo que el tema está medio claro, sabemos cuáles son nuestras principales dolencias a nivel educativo, tanto a nivel de capacidades, a nivel de limitaciones, todo lo que pasa en la transformación digital que se ha hecho medio de manera apurada, tanto a nivel estatal que ha también, por supuesto, influenciado a nivel privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el libro les da una guía muy práctica a los líderes educativos en general que están involucrados en todo tipo de colegio, en cualquier institución educativa,
a poder tener una mirada diferente, más de vanguardia y cómo hacer sostenible su proyecto educativo, tanto a nivel de filosofía, a nivel de marca, como también a nivel rentable, pues, ¿no? O sea, porque recuerda que estamos hablando de instituciones educativas privadas, en principio, que tiene que ser no solamente algo profesional, algo filosófico solvente a lo largo de la vida, sino también rentable, porque estamos hablando de mercado, de empresa. Claro, ahora tú dices que en el Perú está claro que hay un problema, pero realmente o sea, lo que está claro es que hay un problema, pero o sea, tenemos claro cuál es la solución, o cuál es específicamente el problema. Claro. Porque la educación es uno de los temas más discutidos en el Congreso y al final, o sea, ya no vamos a hablar ahorita del proyecto de ley, pero pareciera que no está muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la meritocracia, al final estaba claro hace 10 años y ahora se lo acaban de tumbar. Exacto. Entonces, no, por lo menos en discusiones sobre educación pública, cuando se quiere promover más educación privada, la gente salta y dice, no, eso es intrínsecamente malo, como, o sea, ¿no? Como en Chile. Mira, qué interesante lo que comentas, porque justamente ese tipo de motivación que yo, o sea, este tipo de problema que yo lo he visto tanto tiempo en colegios privados, es por eso también es una motivación extra escribir el libro, porque siento yo, y bueno, esto es una postura totalmente mía, hablo por Pepe Romero, que el rubro privado siempre termina siendo el más crítico. Siempre termina cayéndole todos los palos, lo peor a los colegios privados. Y en realidad el foco, o sea, si bien estamos todos involucrados como una comunidad educativa única a nivel nacional, también hay que ser pues responsables cada uno de su lado, ¿no? El lado privado tiene que hacer lo suyo, el lado estatal tiene que hacer lo suyo y a veces no lo hace, entonces le echa el palo, como le digo, también al lado privado y es como que ahí para en una disyuntiva que no se sabe a qué bando pertenecer. Y no debería ser así, todos deberíamos formar el mismo bando, ¿me entiendes? Todos estamos luchando aquí para mejorar la calidad educativa del país. Y sí, una vez más, creo yo que los diferentes proyectos que se hacen a nivel educativo son simplemente como lo típico, ¿no? De mediocridad, de tener una especie de, tú sabes, asistencialismo rápido o ser populares, ¿no? Lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia se hizo múltiples torres de telecomunicaciones y no había colegios, no sé, en Moyobamba o en lugares alejados. Y viceversa, se hicieron un montón de colegios, pero no había torres de telecomunicaciones y tampoco había servicio básico. Entonces, eso creo que en la pandemia nos ha golpeado duro. Si bien hemos avanzado un poquito porque hemos tenido que avanzar, no ha sido de la manera estratégica y sostenible que en el libro sí se puede ver, o sea, todo un proyecto sostenible a largo plazo para que tu colegio, sobre todo privado, pueda ser sostenible. Ahora, tú dices que estamos en el mismo bando, pero ¿estamos realmente en el mismo bando? Porque hay un tema de competencia también, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de marketing. Hay un tema de competencia a varios niveles. Primero está entre el sector público y privado, ¿no? El Ministerio de Educación ve a los colegios privados como una amenaza para su proyecto de expansión de colegios públicos, ¿no es cierto? Y los colegios privados también tienen competencia entre ellos, ¿no? Y no solamente entre las unidades de los mismos colegios, sino los paquetes de colegios, ¿no? O sea, los colegios parroquiales, digamos, tienen un proyecto de cómo debería ser la educación del Perú, que compite con colegios, no sé, pues, clase media, media alta, que son más grandes y tienen otro proyecto de educación para el país. Entonces, al final, claro, todos idealmente queremos que haya educación, pero estamos en el mismo bando porque estamos todo el día discutiendo sobre el tema. Sí, es un tema, como te digo, muy manoseado, se puede decir de manera coloquial. A ver, yo promulgo, digamos, el hecho de tratar de generar una comunidad educativa única, pero cada uno de sus bandos. Lo que pasa, Hans, es que, y esto que no se malinterprete, creo que hay mercado para todos. O sea, más allá que seas un colegio católico, un colegio laico, un colegio que venga, como te dices, de una cadena internacional, pasa mucho que un colegio tiene que definir muy bien su familia prospecto o su familia que es un cliente ideal. Ese es un concepto ya de marketing que se le llama buyer persona, ¿verdad? Claro, su mercado objetivo, su público objetivo. Su público objetivo, su target. Entonces, es ahí donde debe apuntar. Porque tampoco es que todos los colegios Hans sean para todos, o viceversa, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que cada uno desde su bando puede hacer grandes cosas y así de manera holística poder mejorar la calidad educativa del país, ¿no? O sea, no digo ahí que no va a haber competencia, estamos en un mercado, es un mercado abierto, libre, siempre va a haber competencia. No es tan libre porque está súper regulado por el Ministerio de Educación. Bueno, claro, exactamente, ¿no? Pero a lo que voy es que si tú vas y quieres buscar un colegio específico,
sea, van a estar las puertas abiertas, ¿no? Dependiendo de tu capacidad, también tienes que ver tus limitaciones. Aquí hablando ya un poco del aspecto del padre de familia, ¿verdad? Pero sí creo que está bueno eso, seguir promoviendo el mercado libre y que cada colegio pues, pueda ofrecer lo suyo para que justamente de esa manera o sea, no ofrezcan algo frívolo, sino ofrezcan algo con valor, ¿no? Y justamente en el libro trato yo de fundamentar cómo ofrecerlo, porque el libro, si bien está enfocado a las ciencias del marketing y las comunicaciones, impacta muchísimo en lo que es liderazgo educativo, en lo que es transformación digital educativa, en lo que es una transformación cultural, cambio de chip total, ¿me entiendes? Hay muchas cosas internas en un colegio que hay que trabajar, Hans, y que creo que hay que ordenar para que justamente salgan a la palestra y puedan promocionar mejor su colegio, pero ya en un siguiente nivel, ¿verdad? Ahora, específicamente hablando sobre el tema del público objetivo que estabas mencionando, es interesante el hecho, o sea, tú estás comentando de que un colegio, digamos, nos juntamos a hacer un colegio como, no sé, el Mater Purísima alguna vez, ¿no? Un grupo de padres de familia se juntaron para ellos hacer el colegio que querían para ellos, ¿no? Entonces, sí, ahí el público objetivo queda claro cuál es, son ellos mismos, entonces nadie se conoce mejor a sí mismo que uno mismo, pues, ¿no? Pero si yo estoy definiendo un público objetivo, no sé, padres solteros, por decirlo algo, ¿no? Ahí estoy apostando a toda la ciudad de Lima. Entonces, si yo pongo mi colegio en Villa, los estoy obligando a conducirlos a Villa todos los días, ¿no es cierto? A diferencia de un modelo más europeo en el cual tú pones tu colegio para tu zona, ¿no? Y tienes que pensar en todos, o sea, en cubrir a todos los de la zona en ese momento. Entonces, acá tú estás hablando del primer, o sea, de la primera orientación, digamos, ¿no? Claro, puede ser un símil. En realidad, lo que pasa es que, digamos, un colegio que ya está bien formado, a lo largo del tiempo ha generado su reputación y ha generado también su afinidad a determinadas familias, ¿verdad? Pero claro, hay colegios ahorita que un poco se aventuran a salir al mercado sin tener un horizonte estratégico, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero desmitificar con el libro. O sea, si tú vas a generar un colegio, tienes que saber muy bien, por ejemplo, el nivel sociodemográfico, ¿verdad? Al cual te vas a dirigir. Si en el sector, dependiendo de los costos, cuánto podrías tú cobrar, ¿verdad? O sea, en realidad, nosotros tenemos en el marketing varias herramientas, como el marketing mix, por ejemplo, que nos da toda una orientación de cómo nuestro colegio o futuro colegio podría estar orientado en determinado mercado. O sea, te da una radiografía y aquí en el libro se especifica muy bien cómo hacerlo. Y que funciona no solo si estás recién poniendo tu colegio, sino funciona también para colegios que son, pues, tienen más de 100 años, milenarios, digamos, ¿no? Porque de alguna manera el mercado, como se ha vuelto tan competitivo, tú sabes, Hans, o sea, tú sales de tu casa y en menos de 5 cuadras hay 3, 4 colegios que se están disputando a la familia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cada colegio tiene que identificar, y esta es una de las hipótesis más importantes del libro, su sentido de unicidad, lo que lo hace realmente único para que justamente con esa filosofía puedan no solo identificarse toda su comunidad, sino también salir y promocionarse, ¿no? Porque con esa filosofía vas a tener tú más adeptos, vas a ser más específico, todas tus estrategias de marketing, digamos, van a ser más efectivas. Pero ahí nomás ya estás siendo revolucionario, te estás tumbando un montón de gente. Porque tú lo que estás planteando es eso. Okay, no, está chévere, a mí me encanta la idea, pero te comento, ¿no? Que sí. Ahí tú lo que estás planteando es que los colegios son para perfiles de familias, ¿no? Claro. Si tú hablas con un profesor, ponte La Salle, que tenga más de 60 años, te va a decir, no, los colegios son para todos. O sea, tú tienes que diseñar tu colegio para todos y todos tienen que poder entrar acá, ¿no? Al definir colegios con perfiles específicos, ahí estás haciendo más, o sea, la teoría económica te diría que estás siendo más eficiente, ¿no? Porque estás diseñando un servicio que está más de acorde a lo que específicamente una familia necesita, ¿no? En mis épocas habían 2 categorías de colegios, los colegios buenos y los colegios para los que votaron de los colegios buenos, ¿no es cierto? O sea, todos los que te votaban o sea, si votaban a alguien de tu clase, tú sabías a dónde iba a parar. O sea, tú sabías que habían 3 o 4 nombres que eran los colegios que recibían a los que salían. Todo lo demás eran lo más exigente posible, dadas sus necesidades, ¿no? Ahora tú tienes distintas... tienes colegios de alto rendimiento, ¿no? Tienes colegios más abiertos, no sé, pues, más orientados a un público más general. Entonces, no, digamos, en tu trabajo, me imagino que no puedes decir nombres, pero ¿en tu trabajo no has sentido resistencia con respecto a eso? Mucho. O sea, yo vivo, no me quiero ser la víctima, pero desde el 2016, 17 que me dedico a esto, he venido batallando y batallando con diferentes
tipos de líderes. A veces me ha tocado líderes muy autoritarios o muy autocríticos, ¿no? Que se escuchan solo a ellos, que en realidad no ven la visión, ¿no? Y bueno, uno más allá que los ha asesorado, luego ya han tenido la lección después de pandemia, justamente, ¿no? Que vieron que varias familias se le fueron y que había mucha rotación inclusive de personal. Entonces son muchas cosas, Hans, que el libro, yo siento que no hay página que no rompa paradigmas. Entonces, hasta cierto punto puede llegar a ser polémico. Yo lo entiendo, o sea, porque digamos, estamos en un país que las cosas llegan un poquito más tarde, ¿no? Pero no por eso tenemos que quedarnos, ¿no? O sea, si este libro yo lo publico en España, en México, va a tener de repente un poquito más de aceptación y va a decir, qué chévere. ¿No? Pero acá sí va a haber unos obstáculos. El Perú termina siendo una sociedad mucho más conservadora de lo que la gente usualmente quiere aceptar, ¿no? Sí, pero digamos, me quiero quedar yo con la idea de que está bien, somos conservadores de repente en lo social, en lo religioso, en lo político, para mí está bien, pero no me quiero quedar con la idea de que sean conservadoras a nivel de creatividad, a nivel de ideas, a nivel de innovación. Claro, siempre hay que estar probando cosas nuevas, ¿no? Exacto, yo creo que el peruano tiene mucho de esto, de este bichito de querer innovar, de querer ser diferente. Este libro te va a dar muchas ideas múltiples para ser diferente tu colegio y poder promocionarlo de la mejor manera. Ahora, otra cosa también específica, cuando tú hablas de público objetivo, cuando estás diseñando, digamos, una campaña para promocionar un colegio nuevo, quizás, no sé. ¿Quién es tu público objetivo? ¿Estás pensando en la familia como un todo o en el papá? Porque al final el papá es el que decide. O sea, bueno, el papá y la mamá, ¿no? Son los papás, los padres son los que deciden. Y son los que van a pagar también. Sí, ¿no? claro. Te digo eso porque yo alguna vez he trabajado en proyectos educativos y habían psicólogos que me decían, o sea, que en el diseño de programas educativos me decían, los padres no importan. O sea, las teorías educativas de hace unos años, por suerte eso ya ha ido pasando de moda, decían que al final los padres no importan. O sea, los padres son relevantes en el proceso de formación de un niño. Al final lo que importa es todo lo demás, o sea, todo el entorno. Entonces, lo que te decían era, no, al final no tienes que convencer al papá, tú tienes que convencer al niño. Pero tu campaña está orientada ¿a quién? A toda la familia. A toda la familia. Y digamos, los papás son los que van a decidir. Claro. Ellos son los que ya, digamos, tienen la experiencia, tienen más conciencia de lo que quieren, ¿no? También hay que recordar que como todo papá ha pasado también por aulas y, bueno, tiene ya cierta creencia a nivel de lo que quiere para su familia, ¿verdad? Entonces... No me gusta hablar de priorizaciones, de que primero es al papá, primero es al estudiante, sí como un todo, pero definitivamente el que va a tomar la decisión va a ser el papá, ¿no? Y ahora, ¿cómo llegamos a eso? Eso es un tema también de generaciones, Hans, porque lo que tú me dices, ¿no? Hace mucho tiempo que había estos psicólogos. Lo que pasa ahora es ahorita, que... nomás hace 5 ahorita, años, antes claro, de la pandemia. A ver, ahorita también tenemos papás muy renuentes al cambio, pero ¿sabes qué pasa? Hay muchos papás millennials también. Hay muchos papás nuevos que están con toda la tecnología, lo digital. Un papá puede estar buscando ahorita determinado colegio, llámese, bueno, no voy a decir nombres mejor, pero un colegio milenario, como tú le dices, y si no le atienden al minuto, a los 2 minutos, te aseguro que si está bien que está viendo tu página web, pero luego va a cerrar tu página web y va a abrir la del colegio que está a la vuelta. Porque es como que totalmente súper competitivo. Ahorita el papá tiene una capacidad de... esto suena medio feo, pero de ser infiel a tu propuesta de manera muy rápida. Pero sí son los consumidores, pues. Exacto. Infieles a la marca. Es que al final estamos hablando de ese tipo de teorías. Somos consumidores. Y lo que va a buscar tu papá es el mejor servicio educativo. No va a buscar al mejor director, no va a buscar a que haya un docente genial que sea su amigo. O por lo menos en estos tiempos, según mis investigaciones, lo que buscan es que le ofrezcas una experiencia holística a su familia. Que estén también ellos involucrados. Está bien, o sea, al chico le puedes dar lo mejor a nivel formativo, a nivel espiritual, a nivel académico, etc. Pero también involucra a tus papás. Y este es un mensaje claro para todos los líderes educativos que deben estar también los padres de familia involucrados y ser conscientes del potencial que tienen ellos para que formen parte de tu comunidad educativa. O sea, yo no concibo un plan de marketing y comunicaciones en un colegio que no tenga también algún objetivo global conforme dirigido a los papás. Y ahora también de exalumnos. Exalumnos también es un público que está totalmente invisibilizado y no sabe lo potente que es. Es una fuerza de marketing poderosa, pues, ¿no? Poderosísima, los exalumnos. Y es curioso que digas eso porque la posición del Ministerio de Educación es que los padres no deberían meterse para nada, ¿no? Y es curioso porque
colegios ¿Me vas a privados. hacer hablar de eso o no? Porque... No, por ejemplo, en el tema de educación sexual, ¿no? Ha habido Sí. este proyecto de ley para que los padres puedan, o sea, ni siquiera invalidar la educación sexual, sino que solamente tengan un poder de decisión sobre qué texto se va a usar para educar, ¿no? Claro. Y eso ha sido ferozmente opuesto, usando como principio de que los padres no deben meterse porque ellos no saben, ¿no? Y es bastante, o sea, yo personalmente cuando se discutía eso, tenía un problema, tenía sentimientos encontrados, porque cuando he sido profesor, los padres eran una molestia, o sea, venían y me decían, no, a mí no me parece que tú, que esto sea así, o sea, y decían, mira, esa es la propuesta del colegio, ¿no? Por ejemplo, ver el tema de trabajo en equipo como una nota transversal, o sea, que todos los profesores de todos los cursos que llevaba una alumna, entre todos íbamos a poner la nota de equipo en trabajo, trabajo en equipo, y era algo que iba a la libreta, ¿no? Bueno, como lo llamen, ¿no? Algunos colegios lo llaman distinto porque la libreta es un mal nombre así arcaico, no sé. Y el papá decía que no, porque en tu curso ya sí ha hecho trabajo en equipo, pero en el otro curso quizás no. Sí. Y entonces el concepto de que sea algo transversal era algo para él problemático, ¿no? Pero no eran todos, ¿no? Un par de profesores. Pero hay otros colegios donde sí te dan mucho por decisión, privados, ¿no? Por ejemplo, la educación religiosa que va a recibir, ¿no? A pesar de que lo has metido en un colegio laico, ¿no? Hay distintos se separan dependiendo si eres católico o luterano, lo que sea. Sí, sí, es normal, ¿no? O si, por ejemplo, el tema de la educación sexual, ¿no? Si tú quieres que tu hijo no reciba educación sexual, es una decisión que le dan al padre, ¿no? Digamos, Claro. hay que convencerlo de que es necesario que el chico sepa, ¿no? Pero al final es la decisión del padre. Entonces, ¿qué tanto de eso? O sea, porque ahí tienes un tema moral también, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo limas ese aspecto moral, dado que en tu libro tú tienes bastantes partes en las que hablas de los valores, ¿no? Los valores. Sí, porque al al final no estás promoviendo zapatos, estás promoviendo educación, que es algo para la vida, ¿no? Claro. Que al final tiene impacto en la sociedad. Entonces, si tú te compras un zapato malo, bueno, lo botas y te compras otro, pero si metiste a tu hijo en un colegio malo, ya fuiste, ¿no? Sí, claro. O sea, lo estás perjudicando. Entonces, no es, o sea, hay un componente ético-moral en la promoción, o sea, en la porción de marketing de un colegio que lo hace una actividad mucho más difícil. Claro. ¿No es cierto? Pero ¿cómo lo abordas? Mira, justamente tú hablas de la filosofía. Yo tengo un capítulo específico que de hecho es el primero, bueno, en realidad el segundo, que abordo todo lo que es la filosofía de la institución, ¿no? Entonces ahí ya de cajón te digo que tiene que ser una filosofía totalmente integral. O sea, no hay forma que tú los apartes al papá conforme a los objetivos estudiantiles, digamos, de los alumnos. O sea, como una vez, ya te lo dije en la pregunta anterior, ¿no? Yo quiero que el papá esté involucrado porque además es parte del perfil actual del papá millennial, estar tan comunicado, estar tan hiperinformado. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar todos como una comunidad única. O sea, y sí, pues justamente como tú dices, en el tema estatal se está dando este tipo de situaciones que para mí no son para nada positivas, pero bueno, entendemos que, y lo que yo entiendo es que como el sector privado es tan crítico, quiero empezar por ahí, potenciarlo por ahí, ver realmente los logros que se logra con una filosofía educativa integral de la comunidad y llevar esas lecciones aprendidas y mejora continua a un campo de repente más estatal, que ya ando pensando un poquito qué hacer, ¿no? Porque también yo estoy muy metido en este tema sobre todo de tecnologías emergentes a la hora de hablar de educación más estatal. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué podemos generar. Pero sí, yo siempre ando investigando y ya tengo propuestas para hacer un segundo libro. Algunos quieren que haga de institución educativa superior, algunos quieren que haga de nidos, que también es un espectro muy interesante y tengo experiencia más que nada en España trabajando en eso. También está el tema de la educación estatal, que es un tema poderoso, pero bastante polémico, ¿no? Ahora, digamos, de lo que tú has estado viendo y de los clientes que has tenido, ¿a ti te parece que hay espacio todavía para competencia? Porque, o sea, como tú bien dices, es una competencia feroz, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos ahorita con la ley educativa actual, es muy difícil poner un colegio nuevo, ¿no es cierto? No sé si hay muchas trabas, sí. Sí, ¿has acompañado a algún colegio nuevo a instalarse? De cambio de nombre, de cambio de marca, sí. Sí, pero nuevo, no específicamente. Nadie, porque la licencia... Es que es difícil, o sea, a ver, he trabajado en un colegio que tiene más o menos el mínimo 4 años, 5 años en el mercado,
¿no? Y sí le costó, pero era un colegio exportado, o sea, con esta idea, ¿no? Que viene con un mercado de allá y lo traen acá. Normalmente internacional, ¿no? Claro. Entonces, claro, para ellos es más fácil porque las políticas son un poco más abiertas con el tema del TLC, los tratados, ¿no? Y todo eso abre un poquito más la filosofía. Pero claro, si tú quieres poner un colegio, tienes que remar la típica, ¿no? Contra todo. Entonces, claro, porque pareciera que la ley educativa la han diseñado para que no haya colegios privados nuevos, ¿no? Porque es prácticamente imposible. Pero a lo que voy es que mientras que la demanda ha ido creciendo, porque las familias en el Perú, o sea, cada vez hay más población, hay más familias, hay más niños, la demanda ha estado creciendo, la oferta se ha mantenido casi igual. ¿No? Claro. Porque han cerrado los colegios, han cerrado muchos colegios de los baratos, esos que funcionan en una casa, ¿no? Claro, que están medio dudosamente registrados y todo eso. Claro, en vez de acompañarlos para que sean buenos colegios, los han cerrado a todos, ¿no? Entonces eso ha hecho que la oferta, mal que bien, se mantenga igual, ¿no? Entonces cuando la demanda sube y la oferta se queda igual, el precio sube, sí. ¿no? O sea, eso es lógica, la economía elemental de hace 100 años, más de 100 años, ¿no? Y eso es justamente lo que ha pasado, ¿no? Las mensualidades se han disparado. Pero algunos colegios están tratando de recuperar lo que ha pasado en pandemia, ¿no? Muchos colegios hubo recesión. Bueno, ok, eso, quitando el efecto de la pandemia, ¿no? Okay. Hasta el 2019, digamos, ¿no? Pero, a lo que voy es, ¿hay espacio todavía para competencia? Porque el mercado es fatal, ¿no? O sea, sí. No, a ver, competencia siempre va a haber. Pasa que... Y aquí tenemos un espectro, un fenómeno que se da y que se viene dando en Europa sobre todo, que es la baja natalidad, ¿no? Aquí en el Perú también año a año hay menos niños. O sea, de alguna manera... La familia tiene menos hijos. La familia tiene menos hijos y se está acostumbrando a eso. Entonces va a llegar un momento, no quiero decir que va a ser como una burbuja en que todos los colegios que hayan van a ir reventándose por cada lado, pero sí de alguna manera tenemos que visualizar eso, ¿no? Porque y ahí justamente viene la personalización del asunto, la personalización del servicio educativo. O sea, yo en el libro hablo mucho de eso, porque esa personalización va a hacer que esa familia, digamos que ahorita tiene 2 hijos, y de repente el chico, cuando sea papá, va a tener uno solo, lo va a ir heredando, ¿no? Entonces va a querer también que su hijo ponerlo en ese colegio. Entonces va mucho por ese tema de ser trascendente a nivel de marca institucional, ¿no? Porque también se viene un mercado, como tú dices, que va a ser cada vez más competitivo y encima se están cerrando las puertas para que se hagan nuevos colegios. Va a ser un mercado complejo también, ¿no? Pero bueno, creo que por lo menos los que somos comunicadores y marketeros y estamos metidos en este rubro, estamos yendo por el camino del bien, porque sabemos muy bien cómo asesorar los que tenemos experiencia en temas de colegios, asesorar para que los colegios pues saquen lo mejor de sí, ¿no? Ahora, con respecto a lo que mencionabas, de que de que el camino es ir por fidelizar a la familia entera, ¿no? Para que sus hijos también se queden en tu colegio. Totalmente. Pero por el otro lado está el hecho de que un colegio tiene un número de servicios limitados. O sea, al final da un solo servicio y nada más que un solo servicio, ¿no? Que es la educación, y quizás cobres un poco más por extracurriculares, no sé. Claro. Pero ¿qué otro servicio te voy a dar? Porque lo que yo una vez vi el caso de Pardo Chicken, que el gerente general nos decía, nosotros estamos quemados porque todo el mundo viene a Pardo Chicken por un producto y nada más que un producto y nada más que ese producto, que es medio pollo con papas fritas. Claro. ¿No? Y la única opción de crecimiento para la empresa era poner más restaurantes en otros lugares, pero llega un punto en el cual ya no hay más lugares para poner, ¿no? Ya pusieron en todos los lugares donde hay clientes potenciales de esa marca. Y ellos tratan de promocionar, sí, y ahora con anticuchos, no, medio pollo con papas fritas y nada más que eso, ¿no? Y con ensalada, no, eso mismo. Entonces, al final, un colegio está dando solamente un servicio, nada más que un servicio, y quizás pueda hacer un par de cosas más, ¿no? Claro. No sé, hay colegios que sacan libros, ¿no? Educativos, o sea, venden sus propios libros, o sea, su libro de inglés es uno que ellos mismos han sacado, ¿no? Y con eso pueden hacer un poquito más de plata, o no sé, o quizás alquilar el local para fiestas en la noche, o algo por el estilo. Pero, ¿qué otra opción de crecimiento tiene un colegio? Aparte, tienes la restricción del local, ¿no? O sea, con la ley actual, tú estás atado a un solo local. Antes un colegio podía abrir filiales, ¿no? Como, sí, no sé, Saco Oliveros, digamos, ¿no? Que tiene un montón de filiales en varios lugares y tiene una administración central. Eso hoy en día es mucho más difícil con la ley actual. Entonces, ¿qué opción de crecimiento tiene un colegio en este contexto? No, a ver, si bien el servicio educativo va a ser siempre el core, digamos, ¿no? Del asunto, todo un colegio, tomando en cuenta que va a generar una filosofía de comunidad, podría echar mano de diferentes actores dentro de la comunidad justamente para poder hacer nuevas cosas. O sea, ahorita, por ejemplo,
está muy, no sé si muy de moda, pero es muy popular el hecho de, por ejemplo, muchos colegios hagan responsabilidad social. Eso está bien, es parte del servicio educativo, pero es algo extra y es algo también diferente. No es meterte a un aula, ¿no? y darle capacitaciones a los chicos y eso, ¿no? La responsabilidad social tiene que ver mucho con voluntariado. Y ¿Tú es te una de las, refieres, tú te refieres a que el colegio haga servicio claro, social en otro ¿por qué lado no? o que un colegio o que una empresa venga a hacer responsabilidad social en tu colegio? No, el colegio que haga. Yeah. El colegio que haga, que mande a sus alumnos a hacer responsabilidad social. También hay todo, por ejemplo, una tendencia a la internacionalización. Aquí hay colegios, claro, eso ya depende de las capacidades de cada uno, pero hay foco en la internacionalización de, por ejemplo, enviar al estudiante de intercambio, ¿no? Y viceversa, traer también estudiantes. Entonces, hay diferentes focos que se puede hacer en un colegio. Hay colegios, Hans, que han tenido clubes deportivos. O sea, eso también puede ser algo que se podría experimentar. Pero claro, no es para todo, ¿no? Va a depender mucho del análisis de mercado que hagas a nivel de capacidad y limitación también que tiene tu colegio, ¿no? Entonces, si bien, como tú dices, siempre la educación va a ser el core, creo que hay otras aristas que se podrían experimentar. Y ahora, dentro del espectro educativo también se vienen múltiples cosas. O sea, estamos hablando en países del primer mundo que se vienen metaverso, se viene realidad aumentada, realidad virtual, otras maneras de educar. Hay colegios que pueden generar también su instituto de educación superior, como hay algunos acá en Perú. O sea, la educación sí se puede diversificar. Solamente hay que tener visión de mercado y que sea estratégica y pues rentable, ¿no? Ya, no, es interesante que lo digas, pero o sea, ¿qué porcentaje, o sea, a cuánto puede aspirar un colegio a tener ese ingreso adicional, ¿no? Porque el caso de Cineplanet, por ejemplo, cuando Cineplanet le metieron esta controversia porque resultó que ganaba más vendiendo canchita que con la entrada al cine, y uno de los argumentos para atacarla era que no, tú has sacado licencia para cine, no puede ser que haga más plata vendiendo canchita. Claro. Pero si es un negocio, o sea, si hace plata, ¿cuál es el problema, no? Entonces, en un colegio, ¿hasta cuánto puedes aspirar a crecer en otra línea? O sea, Yo creo que hasta donde, digamos, los líderes educativos de ese colegio, el consejo directivo o el director o el promotor se lo permita. Recuerda que estamos hablando aquí que un colegio tiene que tener una sola filosofía, o sea, una filosofía que prometa y que sea solvente en el tiempo. Esa filosofía debe ser transversal a si te metes a hacer fútbol con tus academias o si te metes a hacer voluntariado o si te haces desde el aspecto internacional, tiene que ser transversal y es así como va a ser sostenible. Entonces eso es básicamente lo que en el libro yo trato de fundamentar, ¿no? claro, o sea, tú dices que abrir estas nuevas líneas de negocio minan el prestigio del colegio. Puede ser, ¿no? O sea, de alguna manera, claro, podría hacer eso, pero yo creo que sería importante O como desnaturaliza marca. la lógica del colegio. No creo que tanto así, porque siempre, digamos, un colegio, no sé, el colegio Pepe Romero nació como el colegio Pepe Romero y vamos a tratar de diversificar al club Pepe Romero, por ejemplo, pero va a ser a nivel de marca. Lo que pasa es que tenemos que tener una misma filosofía educativa, o sea, si hemos prometido desde el principio que va a ser algo disruptivo o va a tener una filosofía de repente de índole más religiosa, a nivel de toda institución que tú emprendas, tienes que mantener eso, porque eso va a ser, digamos, la piedra, la esencia, ¿no? La reputación que tú vas a mantener en el tiempo. Es lo que yo creo, es una visión probablemente muy personal, no sé si tú puedas un poco ser disidente ahí, pero en colegios, por lo menos, yo he visto que la filosofía, la esencia, lo único que funciona es lo que lo hace solvente. Claro, ahora, ¿quién decide esa filosofía? ¿No? Tiene que ser, o sea, tiene que ser un consejo. Tiene que ser un consejo democrático que esté comprometido con. O el que puso la plata para poner colegio. Porque... claro, en ese aspecto también habría que ver quién podría tomar ese liderazgo, ¿no? Porque no, tampoco. Lo que pasa es que tú estás hablando de poner la plata, pero es un financista. O sea, muchos promotores son así, ponen la plata y vienen una vez al año al colegio para ver cómo está el negocio. Entonces, por ahí un poquito no va la idea. Sería involucrarse un poco más, ¿no? Claro, pero o sea, a veces, no, de hecho yo diría que ese no es el caso usualmente, ¿no? Porque tenemos 2 o 3 líderes educativos del sector educativo ahorita en el Perú que solamente pusieron la plata y hablan como si supieran de la educación, ¿no? Y al final lo que dicen son cosas bien cuestionables, ¿no? Pero, ahora, ponte, esa decisión, por ejemplo, la filosofía, había una cadena, no sé, de hecho tú vas a saber a cuál me refiero, pero esta cadena de colegios que giraba todo alrededor del ajedrez, ¿no? Porque habían tenido, no sé, el ajedrez. Claro, el ajedrez, porque habían tenido, no sé si estás en el Perú, pero hubo un momento en el cual, por alguna razón, habían tenido algunos campeones de ajedrez y toda su filosofía de colegio giraba alrededor de eso. Y decían, sí, porque el ajedrez se aplica
para la enseñanza de, no sé, las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, las matemáticas. Y el ajedrez también, la filosofía del ajedrez también se aplica para el deporte, porque, claro, ¿no? Porque eso. Entonces, al final, todo era ajedrez con esos colegios. Y yo cuando vi esas campañas decía, pues es una pésima campaña, ¿no? Porque al final el ajedrez no lo puedes, o sea, no le puedes meter por la nariz el ajedrez en todo, o sea, poesía, no sé, no sé, taller de teatro también actúan a que son el caballo, claro, ¿no? claro. Pero al final, cuando yo iba a eventos con distintas comunidades, estaban felices, o sea, decían, sí, porque el ajedrez es todo, ¿no? Claro. Entonces, al final sí era una buena campaña de marketing, ¿no? Que la han ido abandonando en el tiempo, pero había gente que efectivamente habían metido a sus hijos ahí específicamente Claro. por la moralidad del ajedrez, por, no sé, la religiosidad del ajedrez, todo era el ajedrez, ¿no? Claro. Ahora, algo así tan específico, tan práctico, podemos hablar que, claro, porque al final no era sostenible, han tenido que irlo abandonando en el tiempo. Eso es lo que te iba a decir, que no ha sido tan sostenible, si te das cuenta. Creo que esa marca en 10 años o 15 años tuvo que cambiar absolutamente todo su... Y ya no suena tanto tampoco, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? Una vez más eso va con, digamos, la idiosincrasia pues, que tenemos en el país, ¿no? De lo inmediato, de sacar lo que está a la mano para vender. Y en un colegio yo por lo menos no concibo eso, ¿no? Algo que sea mucho más trascendental, una filosofía más única, es lo que yo siento que en el futuro te va a dar esa solvencia, ¿no? Ahora, sí, pues a nivel de marketing, digamos, por algunos años, como tú dices, fue sostenible, pero de ahí, ¿qué vamos a ofrecer? ¿No? Natación o qué otro tipo de deporte, ¿me entiendes? Como que hay que ver, entonces por ahí no va tampoco el marketing. El marketing un poco que trato de yo planificar en el libro es bastante más social, que tiene que ver más con las personas y tu filosofía interna de trabajo, ¿no? Porque al final el producto, o sea, si tú vendes panes, tu producto demora 2 horas en ser hecho, en venderlo y en ser comido, y ahí se acabó el ciclo del producto, Claro. ¿no es cierto? En cambio, en educación escolar es un producto que dura 12 años, 13 años en consolidarse, y ahí recién se enteran si eres buen colegio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, uno de los problemas que existe a la hora de regular los colegios, cuando está en el Ministerio de Educación, es un tema que se discute un montón, es la asimetría de información que existe hacia los padres, ¿no? O sea, un padre tiene que confiar en que el diseño del colegio es el adecuado, porque yo no he estudiado 5 años de pedagogía, más 3 años ¿cómo se llama? De especialización en Finlandia, más años de experiencia en España, no sé. Entonces, al final yo estoy confiando, hay un tema de asimetría de información. Entonces, esa asimetría se compensa con la intervención del Estado, ¿no? Esa es, digamos, la principal justificación para que ellos se metan al tema, ¿no? Para que regulen el plan de estudios, por ejemplo, ¿no? Y el colegio se vea en la obligación de enseñar algunos contenidos que el ministerio está diciendo por ti. Pero eso se lleva de encuentro con la libertad de poner el colegio que te da la gana, ¿no? O sea, no sé, en Dinamarca, por ejemplo, yo he visto casos de colegios que se ponen porque a los padres les dio la gana que todo se enseñe con piedras, por ejemplo, ¿no? Y diseñan un plan un plan de estudio que todo tiene que ver con piedras, y así es, ¿no? Y lo aprueba el Ministerio de Educación, lo tiene que aprobar de todas maneras, pero le dieron la libertad de diseñar lo que le dio la gana, ¿no? Acá esa libertad no existe, ¿no es cierto? Exacto. Pero la argumentación para hacer crecer esa libertad se lleva de encuentro con el hecho de que, si bien los padres valoran mucho la educación, no saben mucho sobre educación tampoco, Claro. ¿no? Entonces, digamos, ahí también hay una función del marketing, ¿no? Porque el marketing tiene que entrar, la definición del marketing original es que es ese servicio, o sea, el marketing es el servicio de comunicarte que tú necesitas algo para poder satisfacer una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan difícil es comunicar esa necesidad si tienes este problema de libertad y de, no sé, de asimetría de información encima? Mira, interesante lo que comentas, porque justamente, inclusive, en el libro también se menciona que hay que hacer una especie de programa de mentoring, digamos, hacia las familias en general, para poder situarlas digamos, en el espectro educativo, que es lo que estamos atravesando. Cada colegio, así como es distinto y las familias son distintas, tiene sus propios problemas, ¿no? Sus propias dolencias. Entonces, sería muy importante que también los padres de familia conozcan de repente, una vez más hablando de capacitaciones y límites, las capacidades de ese colegio, para que sepan, digamos, cuál va a ser el horizonte estratégico y el objetivo al cual estamos nosotros prometiendo con nuestra visión de colegio, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, una vez más, hablar de comunidad única, de comunidad integrada, educativa, para que todos juntos podamos salir adelante.
¿no? Entonces, me parece interesante lo que comentas de lo de Finlandia. De hecho, la filosofía STEM va mucho por ahí, ¿verdad? Con el tema de la personalización y tratar digamos, a partir de la ingeniería y todo eso, poder sacar lo mejor de cada alumno, independiente de sus capacidades. ¿Por qué no podemos hacer algo así también en el Perú, me entiendes? O sea, entiendo, como tú dices, hay entes reguladores que no están dejando mucho el tema de promocionar y potenciar el libre mercado, pero, digamos, sería muy interesante que tomemos esa visión. ¿Y cómo se cambia esa visión? Trabajando a nivel de líderes educativos. Solo los líderes educativos, las personas que tomen decisiones en los colegios, van a poder hacer, digamos, no sé, un gremio, todos juntos, y así poder hacer cierta fuerza para justamente democratizar más el tema educativo, ¿no? Pero líderes ejecutivos con coraje, pues, ¿no? Con coraje, con compromiso, lo que hemos visto... que generen confianza con sus comunidades. Claro, lo que hemos visto durante el gobierno de Pedro Castillo, sí que no quiere entrar en política, pero lo que hemos visto durante durante el gobierno de Pedro Castillo, que se trapeó el piso con la educación, y los líderes educativos que supuestamente que supuestamente eran líderes educativos, solo 2 salieron a decir algo, ¿no? El resto estaban calladitos en el Consejo Nacional de Educación, es más, ¿no? Entonces, o sea, líder no solamente es el que sonríe bonito, no sé, el que sonríe bonito, ¿no? O el que habla bonito, sino que uno que tiene coraje, que tiene pantalones. Mira, ¿no? En mi experiencia en colegios hay líderes educativos que yo le digo informales. O sea, son esos líderes que están, más allá del director, que de repente está solo 5 años, hay profesores que están 30 y tantos años en el colegio y siempre han sido solo docentes. Pero esa persona, te apuesto que sabe mucho más del colegio, de la historia del colegio, que el líder que acaba de llegar hace 3, 4 años. ¿Me entiendes? Entonces, con esos líderes, a nivel de comunicación interna por lo menos, como pasa en todas las empresas, hay que trabajar muy bien, hay que ser estratégicos, porque ellos, digamos, son influencers bien importantes de la institución. Entonces, por ahí también va un punto muy importante del Y no libro. solo adentro, sino para afuera también, ¿no? Para afuera también, claro. O sea, sea, es que el boca a boca sigue siendo muy importante, no solo a nivel de familia. Si tú tienes una familia súper complacida y satisfecha, va a hablar lo mejor de ti, ¿verdad? A su vecino o a alguien que esté cerca. Igual con los docentes o los colaboradores. Si tú los vas a tener satisfechos y ellos van a estar súper orgullosos de pertenecer a tu comunidad, van a salir donde están sus vecinos o sus colegas educadores, administradores, y va a decir, oye, este colegio me trata así, ¿me entiendes? Entonces es como que se genera también, inclusive a nivel de comunicación interna, ese employer branding, que sería bien interesante también, y que se trabaja mucho, he trabajado mucho en algunos colegios, pero todavía no está tan posicionada esa idea. Ahora, tú hablas de permitir que los padres ingresen, digamos, para formar una comunidad educativa única, pues, ¿no? O sea, que los padres también estén involucrados. Pero ¿qué pasa cuando tienes padres problemáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo conocí el caso de un colegio que sí, que los padres tienen que participar porque tenían una filosofía bien europea, ¿no? Entonces invitaban a los padres a eventos. Pero resultó que uno de los padres, no sé, Isaac Humala, el padre de Ollanta Humala, que tenía sus hijos en distintos colegios, él siempre es una persona muy conflictiva, aparte muy difícil de tratar, ¿no? Porque todo lo ve, pues, tenía pues, una filosofía de lucha de clases en todo, absolutamente todo, y terminó arruinando, digamos, la lógica del colegio, ¿no? Porque se metía y participaba y terminaba siendo presidente. No, aparte era mediático, ¿no? Entonces era como... Pero esto era antes de que fuera mediático, ¿no? Cuando sus hijos estaban en el colegio, ¿no? Y arruinó la lógica, o sea, un colegio que era bien orientado a los padres de familia, este señor terminó arruinando toda la experiencia y terminó, digamos, destruyendo la lógica del colegio por varios años, ¿no? Y le ha tomado bastantes años ¿cómo se llama? Recuperarse, ¿no? Y hay padres de familia de ese colegio en especial que tú le preguntas, oye, y tu experiencia, pucha, había un señor, ¿no? Y está hablando de Isaac Humala, que hoy en día todos lo conocemos porque terminó siendo una persona mediática. Entonces, claro, suena bonito abrirnos a los padres de familia, pero ¿qué pasa cuando tienes un padre de familia que está loco? O sea, a mí también me ha pasado, o sea, yo tenía una madre de familia que estaba loca y me inventaba cosas, o sea, me inventaba que yo fumaba marihuana con los chicos, y no tomo ni cerveza, o sea, pero igual, se inventaba cosas, está loca, pues la señora. ¿No? Entonces, al final, ¿qué haces también con padres problemáticos? ¿No lo puedes bloquear en la entrada? No, ni hablar, hay que escucharlos, hay que saber gestionar un poco los problemas. Lo que pasa es que ahí tiene que haber justamente una visión de a qué familia también te vas a dirigir, ¿no? No sé qué habrá pasado específicamente en el caso de la señora que tú dices, pero no sé si ha habido ahí una adecuada investigación de tu mercado, ¿me entiendes? Porque para que se queje, no tiene que estar satisfecha con el servicio. Entonces, en ese sentido... Pero si no está satisfecha con el servicio, ¿por qué los sigue ahí? ¿Me entiendes? Entonces, por siempre lógica. Es que están locos, pues. Y aparte, bueno, su esposo era exalumno
Y toda su familia, Ok. toda la familia del esposo eran exalumnos, el Entonces, papá, el en abuelo. ese caso específico, es que hay que personalizar el servicio educativo, Ujú. Hans. Ya no podemos hablar de que todos los alumnos son iguales y hay que evaluarlos igual. Es que esa es ahorita la visión a futuro de la solvencia educativa, la personalización del servicio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo más fácil Pero era... cuando ya es demasiado, porque mira, no es que quiera ser Tranquilo. rajón, pero en este caso en especial esta señora le cambió la religión a sus hijos en la mitad de un año. Entonces, o sea, por ellos eso te estaban, digamos, iban a clases de religión, creo que católica, no sé qué religión era, pero en un momento la directora me dijo, mira, la última esta señora, le ha cambiado la religión a sus hijos a la mitad del año. Claro. Entonces ahora nos crea todo un problema Obvio, porque el cura, o sea, no me acuerdo el cambio, de qué religión a qué religión lo hizo, pero era algo así como que el cura católico tiene, o sea, a mitad de un bimestre es más, o sea, cómo, o sea, qué nota le pone y el pastor luterano que ahora tiene que venir a recibirlos, o sea, estos chiquitos quiénes son. Sí, claro. Me imagino que es un tema crítico. No, no es típico, definitivamente. O sea, estamos Claro. hablando de un tema súper específico que pasó en determinada época de año y no sé qué. Pero de todas maneras... ¿Y a dónde mandas? Y aparte, ¿a qué Sí. colegio mandas a la familia de locos? O sea, o sea si tienes varios... Hay es que, un darle, perfil, hay que darle facilidad. es un perfil de mercado. O sea, Sí. hay alguien que está diseñando un colegio para padres loquitos, o sea, que van a venir los locos sábados, los monstruos. Mira, no ¿por sé. qué no? Pues de repente nos juntamos los dos y podemos generar algo, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto. Pero sí es un nicho no tan visto, definitivamente, pero sí pasa. O sea, un poco, sin faltar respeto a nadie, lo estoy llevando al tema, por ejemplo, de los chicos de habilidades especiales, ¿no? O sea, yo sé que no tiene nada que ver, Claro. pero ahorita, por ejemplo, todo el tema del TDAH, ¿no? Y todo ello está teniendo mucha cabida. Claro, pero eso es distinto porque eso Claro, necesitas... es distinto, pero ¿cómo se ha hecho eso? O sea, se generan planes también. A lo que Claro. voy es que podíamos generar un plan, esto va a ser bastante aparte- chamba, pero personalizado por familia para poder llevar mejor las Claro, y en algún momento en conversaciones. Lima solo habían 3 colegios de estos, ¿no? Y Exacto, estaban altamente ahora ya valorados. eso se ha Claro, masificado. se ha masificado, o hay sea, mucho se ha estudio gener- respecto. ¿no? Exacto, entonces si generamos más estudios como mi libro, donde identificamos cómo personalizar cada servicio para cada familia, seguro que también se va a posicionar esa idea en algún momento. Ya, y en esa línea, tú acá, no sé si lo has hecho o piensas hacerlo, ¿has hecho perfiles de padre de familia? O sea, Hablamos el de- padre moderno, así como hace Arellano. Exacto, sí. No tan especificado, pero sí hablo, por ejemplo, mucho de la demanda de los papás actuales millennials, ¿no? Que son los papás más decisores. Ahorita estamos hablando que estamos en una tasa de 80% de papás millennials, que son los que están tomando decisiones. Entonces, a ellos se le da muchísimo foco de cómo gestionar las diferentes propuestas, ¿verdad? Y de ahí a los papás más tradicionales, que son papás un poquito más mayores, que han tenido sus hijos de repente mayores. O sea, también se habla algo de ello, pero sí no te voy a negar que se habla muchísimo más de papás millennials que de otro tipo de... O sea, lo que dice es que o sea, mayoritariamente ahorita el mercado está compuesto de padres Sí, claro, estamos millennials. hablando de personas que tienen entre 30 a 40 años, 30 a 42 años. Que vivieron el boom económico de los, Sí, pues, de los 2000, entonces exacto. tienen una visión distinta. De Tienen cosas. una visión distinta, son digitalmente más nativos, ¿me entiendes? Por eso este tema de la infidelidad digital, que también de una página, pero también... O sea, es más exigente, ¿no? O sea, Más exigente, quiere estar comunicado todo el rato, si no le das la facilidad de comunicarse directamente, no de repente con el docente, pero sí de repente con la coordinadora, ¿no? Pueden incomodarse, ¿me entiendes? O sea, hay varios aspectos que en el libro se tocan de cómo poder abarcar a estas familias, ¿no? A estos papás millennials. Y una última cosa para ya, porque está bien interesante la conversación, me gustaría seguir hablando de esto, pero ya el tiempo nos gana. Y una última cosa es esta visión de que un colegio es una mina de oro para otros. O sea, que al final el colegio, o sea, más allá del tema educativo, social, todo lo que quieras, el colegio termina siendo un punto comercial para un montón de otros productos. O sea, los que hacen uniformes, los que hacen mira, sí, claro. cuadernos, venden lápices, venden gorritas con el símbolo del colegio. Entonces el colegio termina siendo o sea, termina decidiendo cosas que le crean mercado a otras empresas, ¿no? Bruño, por ejemplo, ¿no? O sea, al final el profesor de comunicaciones tiene que decir qué libro va a mandar leer a los chicos, ¿no? Claro. Y esa es una guerra comercial ahorita, ¿no? O sea, porque si así es que sea Santillana, o sea, están decidiendo una línea de productos Claro. que son, o sea, son recompensados por la o sea, Santillana le paga pues, un viaje, no sé cómo funciona eso, pero
como te digo, termina siendo un espacio comercial bien, bien belicoso, ¿no? O sea, Sí. entonces, ¿eso tú lo abordas acá? No. Sí, claro, claro. Cuando hablamos de ese tipo de públicos, estamos hablando de públicos, por ejemplo, un poquito más externos, que pueden ser proveedores del servicio o gente que usa tu marca, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de temas de uniformes, eso, por ejemplo, es branding. El branding tiene que estar también estratégicamente enfocado. Ahora, claro, siempre va en un país como el nuestro, que es medio informal, siempre van a haber sus mercados medio informales por ahí. Bueno, con eso, digamos, poco podemos hacer, pero de todas maneras nos da promoción, ¿no? Entonces también deberíamos verlo de manera positiva, ¿no? Hasta cierto aspecto. Ahora, el libro también habla de lo que son tus proveedores, el público externo de proveedores que muchas veces es medio invisibilizado, pero son los que te dan el soporte para que des justamente de la mejor manera tu servicio, para que brindes de la mejor manera tu servicio educativo. Hablando de editoriales, por ejemplo, ahora después de la pandemia se hizo muy populares las innovaciones tecnológicas, ¿no? Las plataformas tecnológicas, todo eso también está abarcado en el libro y cómo poder trabajar con ellos de manera estratégica y solvente, ¿no? Ok, interesante. Bueno, muchas gracias pues, por ese tiempo. Ha sido bien interesante todo y me han quedado varias dudas, pero ya en otra ocasión será. Pues. Sí, sí, encantado, Hans, y agradecer también a mis oficiadores, a Brain Learning, a Future Innovative Minds, a Decopa, a mis amigos de Cotrina PR, que si no hubiera sido por el apoyo de ellos, el libro hubiera demorado mucho más. Con ellos son marcas que, digamos, tenemos un mismo propósito educativo de querer potenciar y fortalecer la educación desde un aspecto, desde un punto de vista distinto. Y nada, agradecerte a Hans, a ti por el espacio y muy feliz de regresar. ¿Y qué es esa Decopa? ¿Asociación de colegios? La Asociación de Colegios Particulares Amigos. Particular. Claro, ellos son, ya tienen más de 20 años en el mercado. Son en realidad mi escuela. Yo empecé a trabajar en colegios por Adecopa. Y bueno, en los más de 2 años que estuve con ellos pude trabajar directamente con los más de 30 colegios que son parte del gremio, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, en mi vida profesional. Está el libro Marketing Educativo para Colegios Privados. Interesante, lo he estado hojeando hace un rato, tiene un montón de cosas. Porque así como ya para cerrar nomás, sí. hay mucho floro pues en este tema, ¿no? Como que voy a escribir un libro sobre educación y pucha, tú ves y dices... Yo te puedo garantizar que no es floro eso, ¿sabes por qué? Pero tiene data, está interesante. No, además hablamos de temas teóricos hasta el capítulo 4 y del 5 al 7 aplicamos todo eso. O sea, con data, con casos, está todo muy bien explicado, gracias a Dios. Ok. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Si tienen algún comentario o algo de lo que hemos dicho no les ha caído, pueden dejarnos un comentario, o pueden escribir por ahí en las redes sociales y seguramente lo leeremos y responderemos si amerita. Y no se olviden de volver la próxima semana para seguir hablando de economía.